Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de Escuela Sabática. Quédate en Aquí Entre Nos con Julio César Labrador. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de Escuela Sabática. Esta semana tocaremos un tema trascendental en la Biblia, el pacto. El pueblo judío en tiempos de Esdras y Nehemías hace un juramento que nos permite analizar este concepto desde la perspectiva de la edificación del carácter. Esta semana estudiaremos el capítulo 10 del libro de Nehemías. ¿Te interesa, querido maestro, extraer elementos que permitan que tu repaso con la clase les dé una contribución en términos eternos? Pues entonces, comencemos. La página 93 te mostrará El sábado enseñaré. Bajo este título encontrarás 3 subtítulos más, que son reseña, comentario y aplicación a la vida. Con ellos elaboraremos 3 de los 4 puntos en los cuales dividiremos la lección. Estos son motiva, explora y aplica. El cuarto segmento, que es crea, lo sacaremos de la guía del espíritu a tu mente. Comencemos con el primero. Es la fase introductoria en la cual le mostramos a la clase a través de una frase reveladora por qué es importante esta lección para ellos. Allá en la página 93, en la reseña, encontrarás los elementos para elaborar esa frase introductoria. Dijimos que esta debe ser muy reveladora porque en un minuto nosotros debemos ganarnos la atención de cada uno de los miembros de nuestra clase. Yo les diría más o menos algo como lo siguiente. ¿Recuerdas lo que se siente cuando alguien te incumple una promesa? Pues en esta lección vamos a analizar lo que Dios quiere que sepas acerca de algo más grande que las promesas, y es el pacto. Habiendo dicho esto, pasa inmediatamente a la siguiente sección porque ya habremos cumplido el objetivo de ganar la atención de nuestros miembros. Un consejo que quiero darte sobre la elaboración de motiva es que la realices a través de preguntas, de manera interrogativa, porque si haces una declaración, la mente no trabaja en el mismo ritmo que cuando una pregunta la inquieta. Así que después de haberte dicho esto, pasemos a la siguiente sección de nuestro repaso de la lección. De paso, ¿recuerdas cómo se llama este segmento y cuánto tiempo debes tardarte en él? Por supuesto que sí. Estamos hablando de Explora y consta de 15 minutos en el cual vamos a hacer un análisis de los 3 puntos más importantes de la lección. De la página 93 a la 96, tú encontrarás el comentario allí en el folleto de maestros que te va a ser de mucha ayuda para escoger esos 3 puntos importantes. Por otro lado, quiero recordarte la dinámica mediante la cual desarrollamos este segmento. Número 1, tú mencionas de lo que vas a hablar, haces un breve comentario al respecto, lees una cita de la Escritura, haces una pregunta y permites que tu clase pueda aportar en cuanto a esto. Como puedes ver, es sumamente fácil. Déjame compartir contigo los 3 puntos que yo considero que son los más importantes para dejarlos en claro ante los miembros de la clase. Punto número 1, los pactos en la Biblia. Aquí vamos a analizar con la clase 2 cosas: el significado de la expresión pacto en las Escrituras y los pactos que aparecen en la Biblia. Comencemos con el significado de pacto. Esta palabra se origina del hebreo berit, que aparte de pacto también significa alianza, también significa testamento o convenio. Básicamente, el pacto es un instrumento legal en los tiempos del Antiguo Testamento para reglamentar la relación entre 2 personas o grupos de personas. En términos de salvación, el pacto más importante que pueda existir es el que se realizó entre Dios y la humanidad. Y aunque en la Biblia aparecen 7 pactos,
en realidad ellos no es sino el desglose y la ampliación de lo que la Escritura llama el pacto eterno. Estos 7 pactos son el pacto de Dios con Adán, con Noé, con Abraham, con el pueblo de Israel, con Finés, con David y lo que se denomina el nuevo pacto o pacto renovado. Si bien en Nehemías capítulo 10 no aparece el término berit, ¿qué nos indica que el pueblo constituido por los líderes y los repatriados estaban realizando un convenio, alianza o pacto con el Señor? Léete por favor Nehemías capítulo 9 versículo 38 y Nehemías capítulo 10 versículos 28 y 29. Permite que la clase pueda participar y si acaso lo ves necesario, recalca 2 cosas. Número 1, que en algunas versiones la expresión fiel promesa de Nehemías 9:38 se traduce como pacto. Y número 2, el hecho de que ellos hayan firmado un documento y hecho un juramento nos hace necesariamente pensar en la idea de un pacto antiguo. Número 2, ¿cómo se hace un pacto? Es muy importante que a tu clase le enfatices el hecho de que cuando 2 partes en los tiempos del Antiguo Testamento querían ponerse de acuerdo, utilizaban el instrumento del pacto que fue introducido o ideado por el pueblo hitita. Fueron ellos quienes regularon todos los componentes de un pacto y esto se popularizó en las regiones circunvecinas. Por otro lado, hay 3 tipos de pactos. Número 1, el pacto entre iguales. Número 2, el pacto entre un amo y un vasallo. Y número 3, el pacto de gracia. Hablemos del primero de ellos, el pacto entre iguales. Sencillamente, y como su nombre lo indica, habían 2 partes que tenían el mismo nivel de poder y se ponían de acuerdo la una con la otra. El segundo tipo de pacto, el pacto entre un amo y un vasallo, era el más común en aquellos tiempos. ¿En qué consistía? Generalmente era entre 2 pueblos. Cuando uno se sentía amedrentado por otra nación, iba a un tercero y hacía un pacto con él pidiendo protección. En este caso, el pueblo más fuerte hacía las veces de amo y era el que ponía las leyes, las responsabilidades y las reglamentaciones y la parte débil juraba entonces obediencia a las mismas. También cuando un pueblo era atacado por otro y era sometido mediante la guerra, pues se celebraba un pacto entre el vencedor y el perdedor, que era también un pacto de amo y vasallo. Pero el tercer tipo de pacto, y el que era más raro de todos, resulta ser el más extraordinario también. En él, la parte fuerte es quien busca la iniciativa de hacer un pacto porque tiene a bien beneficiar a la parte débil siempre y cuando ella se mantenga bajo las condiciones establecidas. Este precisamente es el tipo de pacto que Dios celebra con la humanidad. Y cualquiera que fuera el tipo de pacto siempre tendría los siguientes 6 elementos. Número 1, preámbulo. Número 2, prólogo histórico. Número 3, leyes. Número 4, bendiciones y maldiciones. En quinto lugar, testigos y por último, la cláusula final. Y ahora, mi querido maestro, debes mencionarle algo muy importante a la clase. Y es que cuando se celebraba un convenio, el término legal que se utilizaba era cortar el pacto. ¿Por qué? Porque la parte débil debía traer, de acuerdo a su nivel económico, uno o varios animales que debía cortar o partir a la mitad y colocar una parte frente a la otra. Después de eso, la persona debía caminar por en medio de esas 2 partes de los animales divididos y decir más o menos esto: que se haga conmigo como con estos animales si algún día incumplo o rompo este pacto. Ahora invita a tu clase a leer un texto sumamente importante y es Génesis capítulo 15, versículos 9 al 12 y después los versículos 17 y 18. Después de que lo hayas leído, pregúntale a la clase
¿quién fue el que caminó entre los animales y qué significa? Por si acaso, debes resaltar, después de que ellos hayan dado sus respuestas, si lo ves necesario, que el que caminó entre las dos partes fue el mismo Dios, y que por eso, aunque los hijos de Abraham, la nación proveniente de él, en varias ocasiones incumplió el pacto, Dios siempre permaneció fiel porque él juró que nunca lo rompería. Y llegamos al punto número 3, las promesas del pacto. El pueblo de Dios en tiempos de Esdras y Nehemías comprendió que no solamente ellos debían realizar un juramento o firmar un documento, sino pasar a acciones concretas. Por eso ellos prometieron realizar puntualmente 4 cosas. Por favor, lee con tu clase Nehemías capítulo 10, versículos 29 al 32 y después el versículo 39, y como clase traten de hacer un resumen de las 4 promesas que el pueblo hizo. Y para que como maestro tengas a mano estas 4 promesas, permíteme compartirlas. Ellas fueron: número 1, no casarse en yugo desigual. Número 2, observar fielmente el santo sábado. Número 3, que cada 7º año se perdonase toda deuda. Y número 4, restablecer los servicios del santuario y proveer para los sacerdotes y levitas a través de los diezmos, las ofrendas, las primicias y otras contribuciones. Y pasemos ahora de lo teórico a lo aplicativo a través del segmento que justamente lleva este nombre. Aplica, al cual le vamos a dedicar 12 minutos. Debemos ser muy intencionales en buscar que la clase participe mucho y que tú como maestro hables poco. ¿Cómo logramos esto? A través de planteamientos de preguntas que generen ciertos escenarios que busquen soluciones. Aquí la idea es que cada miembro de clase pueda dar sus aportes para solucionar el planteamiento que tú como maestro estás estableciendo. ¿De dónde sacamos nosotros este tipo de preguntas? Pues en la sección Aplicación a la vida, que debe estar como por la página 96, puedes encontrar muchas ayudas al respecto. Permíteme compartirte las preguntas que yo personalmente le haría a la clase. En primer lugar, recuérdale a los miembros de tu clase que cuando Dios pasó entre los animales, fue quien se comprometió a permanecer fiel ante el pacto. ¿Qué buscaba Dios? Pregúntale eso a tu clase. ¿Qué buscaba Dios al hacer algo tan inusual? El segundo planteamiento tiene que ver con las promesas de no casarse en yugo desigual y de observar el sábado. ¿Por qué hoy es importante que nosotros como miembros de iglesia mantengamos firmes esas mismas promesas al Señor de no entrar en yugos desiguales y de guardar con fidelidad el santo día de reposo? Finalmente, querido maestro, lee para tu clase Mateo capítulo 23 y versículo 23 y haz la siguiente declaración. El Señor Jesús nunca abolió la devolución del diezmo. Por el contrario, dijo que mientras viviéramos una vida de justicia, misericordia y fe, debemos seguir devolviendo al Señor lo que a Él le pertenece. Después de decir esto, trata que tu clase pueda elaborar 5 razones por las cuales debemos seguir siendo fieles en la devolución de los diezmos en los últimos días. Finalicemos con el cuarto segmento, que es la tarea que le dejamos a la clase. Lo llamamos CREA y consta de 2 minutos en los cuales nosotros podamos hacer esta asignación. Es muy importante que a estas alturas ya este segmento esté siendo incorporado por la clase. Sabemos que se realiza durante la semana y de manera personal. Te invito para que le envíes un mensaje de texto o le hagas una llamada a cada uno de los miembros de la clase durante la semana, recordándoles la realización de esta tarea. Yo en tu lugar
los desafiaría con lo siguiente. Oren durante todos los días de esta semana por una persona soltera, miembro de nuestra iglesia, para que nunca entre en yugo desigual al casarse. Y antes de hacer la oración para despedir a tu clase, debes concluir la lección con una frase que ya sabes, debe ser sencilla y elegante. Yo diría algo como esto: quienes entendemos las bendiciones del pacto, nos comprometemos a nunca abandonar la casa de nuestro Dios. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de Escuela Sabática. Esperamos que nuestras herramientas sigan siendo útiles. Recuerda nuestro eslogan: conéctate compartiendo esperanza, porque Cristo viene pronto, y nos vemos la próxima semana.